Buen día, bienvenidos a esta unidad. En este video vamos a ir viendo ejemplos de cómo programar diferentes sensores en los dos lenguajes para que entendamos bien cuáles son las diferencias y quizás en base a esta primera unidad, primer pantallazo que estamos viendo de cómo implementarlos, ustedes puedan elegir con cuál de los dos trabajan, cuál les gusta más o incluso pueden probar los dos a ver cuál les queda más cómodo. Entonces, vamos a empezar con un sensor LDR. ¿Qué es un sensor LDR? Es un sensor de luminosidad. Es una resistencia que va modificando su valor en base a la luminosidad. Yo acá para hacer el esquema tuve que usar este módulo, pero en realidad el LDR es solamente este pedazo de acá. ¿Sí? Es un pequeño disquito de 5 milímetros con dos patas. Todo esto es una cuestión de comparativa electrónica, no es necesaria. ¿Sí? Hagan de cuenta que ustedes tienen solamente esto. Pero bueno, si tienen todo el módulo, también funcionaría con todo el módulo. Yo acá estoy usando de este módulo la salida analógica. Lo estoy alimentando con 3 volts, ground, y la salida analógica es la que yo voy a tomar para poder leer el valor. ¿Qué me quiere decir esto? Esto, a medida que va recibiendo luz, el valor de resistencia va cambiando, entonces por lo tanto la lectura analógica que voy obteniendo va a ir variando. De esa manera yo después puedo estipular en nuestro código una correlación entre la resistencia del LDR y la luminosidad actual que yo tengo. Entonces así puedo saber qué cantidad de luz está impactando acá y por ende qué cantidad de luz puedo tener en un ambiente, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a ver es lo vamos a ver con Arduino, ¿sí? Acá estamos definiendo el pin, perdón, el pin en el que está conectado el LDR, en este caso es el 4, ¿sí? Que si se fijan es el pin 4, por eso está en el 4. Y vamos a definir la variable para que nosotros podamos tomar el valor de la lectura esa. Acá inicializamos el serial para que podamos tener comunicación serial y poder ver en la consola los diferentes valores que vamos obteniendo. Entonces, dentro del loop, lo que hacemos es, a la variable que creamos, leemos analógicamente el valor del pin, con lo cual nos va a traer el valor. En este caso imprimimos, ¿sí? Y esperamos un segundo para volver a hacerlo. Entonces, nuestra variable va a tomar ese valor analógico y lo va a mostrar en la pantalla. Esto simplemente es la implementación básica de una lectura analógica de un pin. En este caso es un sensor de luminosidad, pero hay un montón de opciones diferentes. Esto mismo lo podemos hacer con temperatura, etc. Cualquier lectura analógica que ustedes quieran hacer, mismo que quieren medir voltajes de determinadas cosas, lo pueden hacer de esta manera. Por eso es que no está implementado nada con respecto a la correlación entre la luminosidad y la resistencia, etcétera, etcétera. Es simplemente un ejemplo de cómo medir un sensor analógico. Y ahora, con MicroPython, en el mismo caso, mismo circuito, todo exactamente igual, importamos desde Machine. Machine es la librería que está incorporada dentro de MicroPython, donde vienen la mayoría de las funcionalidades, ¿no? Donde nosotros definimos el pin y leemos el lector conversor analógico digital. De la misma manera, configuramos el pin, aclarando que es analógico, ¿sí? Estipulamos la atenuación. Esto no siempre es necesario, pero a veces es muy útil, sobre todo en los dispositivos CSP que no tienen un valor determinado, sino que en base a la atenuación va determinando cuál es el valor máximo de voltaje que yo puedo incorporar en el pin. Tengan en cuenta que el 8266 tiene un solo pin analógico, que no es el 4. ¿Sí? O sea que este código, así como está, no nos serviría para el 8266, es solamente para el 32. Pero tengan en cuenta eso, que tiene un solo pin. Bien, y acá, en el que vendría a ser el loop, hago lo mismo a mi variable, en este caso la estoy creando acá, le asigno el valor que estoy leyendo analógicamente en el pin, lo imprimo y espero un segundo. No hay mucha ciencia, es lo mismo. Van a ver siempre que MicroPython es un poco más sencillo y más simple, tiene menos líneas para programar lo mismo de lo que tiene Arduino generalmente. Bien, ahora con el mismo concepto, vamos a simular un sensor magnético. ¿Para qué quiero yo un sensor magnético? Un sensor, o primero, perdón, vamos a definir qué es un sensor magnético primero. Sensor magnético consiste en lo siguiente. Se llama reed switch, es una pequeña cápsula de vidrio que adentro tiene un contacto metálico, uno fijo y uno móvil.
y entonces al momento de que yo le acerco un imán, hago que se toquen los dos metales y conduce. O viceversa, puede abrirse, depende si es normal abierto o normal cerrado. Pero la gracia es que esa ampollita de vidrio responde a un campo magnético. Entonces, en cercanía a un campo magnético, la llave o se cierra o se abre, y cuando se aleja del campo magnético, pasa al estado inverso. En definitiva, es un botón, pero es un botón que en vez de accionarlo con el dedo, lo acciono con magnetismo, con un imán. Entonces, ahora sí, ¿para qué me sirve un sensor magnético? El sensor magnético está compuesto de dos partes. Una parte es el reed switch, que viene generalmente con dos cables, y la otra parte es un imán. Entonces, esas dos partes se ponen a un lado y al otro de, por ejemplo, una ventana, una puerta o algo similar. Entonces, cuando la puerta o ventana está cerrada, el reed switch está enfrentado con el imán. Entonces está en un estado determinado. Al momento de que yo abro la ventana o la puerta, ese reed switch cambia de estado. Y entonces esos estados que cambian son los que yo tengo que notificar para saber si la puerta o la ventana cambió de estado. Cosa muy útil porque quizás al momento de que yo puedo saber si tengo que, supongamos, no sé, prender el aire acondicionado, si está la ventana abierta, que no me deje hacerlo. O también de manera análoga, si yo estoy entrando a la casa, estando la puerta cerrada, pasando a estar abierta, ¿sí? Puede quizás disparar una automatización para que me encienda una luz de bienvenida, por ejemplo. ¿No? Cuando el estado pasa de cerrado a abierto. Cuando pasa de abierto a cerrado, quizás podría apagarla. Son diferentes opciones en las cuales yo puedo usar un sensor magnético. Entonces, el sensor lo vamos a simbolizar solamente en este caso con un botón, porque es lo que es en realidad, nada más que no es este botón. Bien, entonces, vamos a empezar con Arduino. Definimos el pin del sensor. En el setup, obviamente hacemos el serial begin para que podamos ver en la consola. Después definimos el sensor, el pin en sí, perdón, el modo, que es un input con un pull-up. Eso quiere decir que va a estar siempre en valor positivo o alto. ¿Sí? La resistencia va a tirar arriba a 5 volts, en este caso 3,3. ¿Por qué? Para que el pin no esté oscilando. Si tenemos pines que están oscilando, entonces el valor puede estar disparándose o cambiando todo el tiempo. Entonces siempre es útil usar estas resistencias que tiene para que cuando no está en ningún estado particular, esté siempre en alto. Siempre tenga un valor asignado que es alto. Y solamente responda cuando yo lo estipulo abajo. Si vemos el circuito, cuando yo aprieto el botón, este pin 4 va a hacer contacto con la masa. Entonces va a ser el pin bajo, justamente lo inverso a que está en estado de reposo, que es con mediante esa resistencia está en el pull-up. Luego de eso vamos al loop y leemos de manera digital, porque no es lo mismo, solamente estamos leyendo alto o bajo, el pin. ¿Sí? Entonces, si el estado es bajo, si el botón está apretado, entonces imprimimos que está apretado. Y si no está apretado, imprimimos que está desactivado quizás. Y esperamos simplemente 500 milisegundos, medio segundo, para repetirlo. Entonces esto básicamente es, a medida que nosotros toquemos el botón, nos tiene que mostrar en la pantalla los diferentes estados, que es justamente lo mismo que hablamos de un sensor magnético. Ahora, para programar lo mismo con MicroPython, importamos lo mismo, el pin, el time, en este caso importamos sleep, pero es la misma idea. Definimos el pin y acá estipulamos que mientras sea válido, leemos el sensor, el valor, y hacemos el if, el mismo if, y la misma espera. De esta manera el resultado va a ser lo mismo, va a imprimir exactamente lo mismo. Bien, y ahora, por último, vamos a ver un ejemplo más en el cual vamos a conectar este sensor, que es un DHT22, es un sensor de temperatura y humedad, y lo vamos a programar con ambas situaciones. Obviamente, de más está decir para qué nos puede llegar a servir saber la temperatura y humedad de un ambiente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar con estas implementaciones. Este sensor particularmente es muy sencillo, solamente usa 3 pines, alimentación y un pin más. Pero para usar esto necesitamos una librería. Necesitamos decodificar la información que nos manda el pin de alguna manera. Y en el caso del Arduino, que siempre, como dije, es el código más largo, tenemos que importar una librería. Entonces, vamos a importar esa librería. En el Arduino IDE, cuando ustedes vienen acá, este simbolito de libritos son las librerías. Bien, entonces, ¿cómo se llamaba el sensor? DHT22. Muy bien. Entonces acá en buscar ponemos DHT22. Y nos aparece una librería. ¿Qué podemos instalar?
Pero, ojo, hay un detalle acá. Si instalamos esto, estamos instalando la librería para la placa de Arduino, no para una placa de SP. Y yo quiero instalarlo para un SP, ya sea 32 o 8266. Entonces, ponemos un espacio y ponemos, en caso particular, si yo quisiera hacerlo así, 8266. Y acá, por ejemplo, aparece para el DHT11, que no es el mismo, aparecen varios. Pero, ¿qué pasa si yo pongo, en vez de 8266, yo pongo ESP? Entonces acá tengo una librería para los ESP X, o sea, cualquier ESP, del DHT. ¿De qué DHT? De cualquiera, del 11 o del 22. Entonces simplemente yo instalo esa librería y una vez que termine de instalar la librería, yo puedo crear todo el código acá y ya va a funcionar al momento de que va a llamar a la librería cuando estemos necesitando esas funciones. Tenemos que hacer un include, pero más que eso no representa. Entonces, en este caso, la primera línea es el include de la librería, que eso va a depender de cuál es la librería que ustedes descarguen. No es cualquier librería la que tienen que hacer, sino justamente la que acaban de bajar. Y después podemos proseguir con el código. No es muy diferente, definimos el pin, definimos el tipo de DHT que tenemos, porque esta librería es genérica para ambos. Una vez que, primero tenemos que instanciar la clase del DHT, donde le pasamos el pin y el tipo de sensor que es. Una vez que hicimos eso, ya podemos usar todas las funcionalidades de la librería. Inicializamos el serial, el DHT también hay que inicializarlo, y acá simplemente en el loop obtenemos la humedad, la temperatura, la imprimimos, para que sea más o menos bonita, le pusimos en porcentaje y el grado, y esperamos 2 segundos. Eso nos va a devolver, en la pantalla, nos va a devolver la temperatura y la humedad. Y ahora vamos a hacer lo mismo con MicroPython. MicroPython tiene la diferencia con Arduino que algunas cosas ya las tiene incorporadas. El DHT22 no es necesario utilizarlo con una librería externa. Otras cosas sí, pero este particularmente no. Ya viene incorporado dentro de MicroPython. Entonces, la única diferencia que tenemos que hacer es importar DHT, que ya lo trae directamente de la instalación de MicroPython. Configuramos, obviamente no es muy diferente, ¿sí? Fíjense que estamos instanciando acá la misma clase de la librería, donde le estamos pasando el tipo que es y el pin en el que está. Y otra vez, while true. Y acá incorporamos algo que antes no habíamos visto, que es el try y el except. ¿Qué quiere decir esto? Que hay veces donde el sensor este no va a poder leerse. Por X motivo, una falla, lo que sea, tarda demasiado, etc. Entonces, en este código particular, cuando no lo lea, va a haber un problema y ese problema quizás podría frenar el código. En este caso, al tener un try, va a intentar leerlo. Y si no lo puede leer, va a correr lo que está abajo el except, que es el print, error al LHT. Pero no va a colgarse nunca el programa, nunca va a crashear porque no pueda leer el sensor. Entonces, al margen de ese pequeño detalle del try y el except, simplemente lo que tengo que hacer es realizar la medición. En temperatura guardo la temperatura y en humedad guardo la humedad. Y también de la misma manera imprimo. Es un poquito más sencillo hacer las impresiones, cómo se concatenan los caracteres o los strings en MicroPython es un poquito más sencillo que en Arduino. Y después obviamente espero los 2 segundos que estaba esperando con Arduino. Bueno, entonces este es un pantallazo de cómo podemos empezar a crear nuestros diferentes dispositivos, ya sea con Arduino o con MicroPython. Como dije antes, no es una intención de hacer explicativo demasiado extenso el tema de cómo programar con uno y con otro, sino que es más bien una especie de refresco o ayuda a memoria a aquellos que ya tengan los conceptos. De cualquier manera, aquel que no tenga unos conceptos de esto y necesite un poco de ayuda para hacer algún dispositivo, no hay ningún problema, lo comunicamos después y lo vamos haciendo. Pero tengan en cuenta que no es obligatorio esto. Ustedes pueden usar dispositivos que son comerciales, que pueden comprar. Hay, por ejemplo, los interruptores Smart, hay un montón de marcas diferentes que ya están vendiéndolos y tienen cada uno su aplicación y que luego se pueden integrar en Home Assistant. Esto es en el caso de que ustedes quieran hacer algo que, opción A, no se comercializa, porque hay veces que no se comercializan todas las cosas que nosotros queremos hacer,
U opción B, ustedes tienen alguna placa de estas dando vuelta y les sale más económico y quieren implementarlo de esa manera, bueno, lo hacen de esta manera. Pero ese es el concepto, que ustedes puedan hacer sus propios dispositivos sin necesidad de comprarlo o para hacer algo que no exista comercialmente. Así que bueno, vamos a terminar este video acá y nos vamos a ver en el próximo.